Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Acá escuchando a los abuelos de la nada, esperando a nuestra invitada Nancy Montemurro, una poeta impresionante, bellísima persona y bellísima poeta. Ahora le voy a enviar la solicitud de amistad para que entre a la transmisión y vamos a empezar a conversar en esta tarde de sol hermosa en un nuevo encuentro de literatura en vivo. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, entré. Mira qué puntualidad, 16 en punto. Lo hice bien esta vez. Lo hice bien esta Muy vez. bien, lo hiciste muy bien. Sí. No me salía en la prueba, pero bueno, lo logramos, lo logramos. Ciela, estoy contenta. Qué bueno, un ¿Cómo aplauso, estás? un Bien. aplauso. Sí. Bueno, Bueno, a ver un segundito que ahí está, desactivo comentarios, así podemos charlar íntimamente. Ahí está. dale, Después que genial. citabas que te recibí con los abuelos de la nada, Sí, sabiendo que te gusta mucho el rock nacional, y vos sabés que yo elegí este tema para arrancar nuestra charla, nuestro hermoso encuentro, y hace 5 minutos me entero que falleció Daniel Melingo. mira, 5 minutos, así que pero. dice que por allá arriba hay una fiesta grande porque Sí, están están invitando a yendo, todos, che. No puede ser están esto. yendo muchos queridos músicos, artistas, Sí, qué una lástima, disciplina, la verdad que sí. Sí, me acabo de enterar y no me podía creer que elegí este tema, pero mira qué justo, ¿eh? Qué que vos me habías justo. dicho que te gustaba el rock nacional, y entonces dije, bueno, los Sí. abuelos de la nada, y Sí, no podía divino. creer Qué cosa, esas qué cosa. cosas que Bueno, pasan, ¿vio? cosas mágicas, ¿viste? Tiene Esas que ver cosas con la que poesía pasan. también eso, también. Hay Me como, diga, bueno, primero te voy a presentar cómo corresponde. bueno. Este, espera un segundito que cerré. Acá tengo tu libro, tus libros. Y bueno, vamos a contarle a los compañeros, a las compañeras que están conectados, conectadas en este momento y a quienes van a ver en diferido, que Nancy Montemurro nació en provincia de Buenos Aires en 1961, que es docente especializada en literatura infanto-juvenil y traductora. En 1984 comenzó su formación en el ámbito de la poesía con la poeta Diana Velesi. Participó del proyecto editorial y de gestión cultural de la cooperativa editorial Nusud en los años 90. Participa de festivales nacionales e internacionales. Publicó en poesía A Doncella, Nusud del 1988, Craquelash, Nusud 1994, Arcanos Mayores, edición artesanal para bibliófilos, mirá qué lindo eso me vas a contar, en 1999, Mm. ediciones del Citrino, 2011. Rumbos del Viento, ediciones del DOC 2016, Jardines en el Cielo, ediciones del DOC 2023, y tiene inédito el libro La Ronda de la Muerte. Bueno, a mí Así esto es, de todo los eso. poetas y los títulos de los libros me parece todo un tema súper interesante, ¿no? Sí. Si despojamos de las fechas y de las editoriales, lo que nos queda es, ahí se escucha el perrito, ¿no? ¿Se escucha? Porque Sí, me puse claro, los no, no auriculares pasa para que nada, no se escuche. Pero sí, es mi perro. pero, no, pero es así la transmisión en vivo, ¿qué va a hacer? Yo Exactamente, también tengo ahora mi la llamo. perrito. Vení para acá. Vení acá. A ver, Sí, me presentanos a tiraron tu algo bajo perrito. puerta y entonces se puso a gritar. Pero bueno, Bueno, si en no, fin. presentanos a tu perrito. Sí, vení que te presento. Vení, venga para acá. Venga para acá. Acá está. Mirá, es Mira, Venus. ¡ay, qué belleza! Ella es ¡Hola! Venus. Ella es la que ladra cuando hay ruidos en Ella, la ¿cómo puerta. se llama ella? Venus.
Venus, Venus, wow, Venus. hola Venus, quería Acá salir está. en la transmisión, Venus. Totalmente. Sí, Claro. no se la iba a perder, me parecía que No, no, que iba a ser bastante claro, imposible que se la pierda, pero bueno, totalmente. como estamos Habita- entre amigos y de entre casa total, así que forma parte de la transmisión también. Forma parte de la transmisión. Así que hoy Sí, transmitimos totalmente. con Nancy y con Y con Venus. Venus, sí, ¿Eh? sí, es una gran compañera. Qué hermoso, qué hermoso. No, decía esto de los títulos de los libros, y digo, si recién leímos los nombres de los libros, los títulos con las editoriales y las fechas, y si leemos solo los títulos nos queda A Doncella, Mm, Raquel, Arcanos Mayores, Ediciones del Citrino, Rumbos del Viento, Jardines en el cielo, La Ronda de la de la Muerte. muerte, sí, sí, viste, los Hermosos libros, títulos, Nancy, hermosos sí, títulos. sí, sí, Y sí, vamos a son ver, títulos. vamos a ir leyendo juntas, vamos a ir recorriendo un poco estos paisajes, estos Mm, lugares que nos propone Nancy. dale, dale, Cuando cómo no. recién hablaba de esto que pasó, ¿no? Con la música, Sí, una especie de sincronía universal, ¿no? Es y así. vos me dijiste, yo dije creo que algo de magia, o vos, y dijiste como con la poesía. ¿Por qué? Contanos, Sí, sí, yo creo que cómo es esto de la magia y la poesía? sí, no sé si es magia, pero sí hay algo que es muy particular, que tiene que ver con ciertas líneas que se mueven y que conectan con uno, con otro, con lo específico y lo más sensible de cada uno, ¿viste? Entonces, se producen cosas que son muy diferentes a lo vulgar y a lo que pasa todos los días, o por lo menos uno se empieza a dar cuenta y tiene una mirada especial y ve cosas que otras veces no ve. Y entonces la poesía va por una especie de caminito y de sendero que podemos decirle, si querés, mágico, por ahí no mágico, pero muy sensible. Este, y sí, se conectan emociones y se conectan hilos invisibles, ¿viste? Por eso decía, porque es muy extraño lo que pasó también, ¿no? Entonces, eh, y la música, además, yo te había dicho, me gusta el rock, porque la música del rock argentina particularmente, bueno, porque uno la puede entender cuando la escucha, ¿no? Es muy poética, hay cosas muy bonitas y hay Muy mucho de poético. poesía en el rock argentino, entonces, bueno, ya viene desde ahí una especie de forma de decir, de forma de enunciar, que es absolutamente distinto a lo cotidiano, y eso ya toca una sensibilidad diferente. Mm. Totalmente. ¿Qué diferencia habría, Nancy, entre la canción y el poema para vos? Mira, en general están muy unidos. Bueno, la canción en sí todavía sigue requiriendo de la rima. Algunas ya han salido, digamos, del sitio de rima, ¿no? Pero este, básicamente esa la diferencia, porque después la poesía puede ser canción también, y el tema de lo sonoro y de la musicalidad del texto está absolutamente ligado a lo que es poesía. Entonces, Totalmente. no están tan separadas, no están tan separadas. La No, canción no, suele ser poesía, la poesía suele ser música, o sea, no, claro, es como un mismo camino, ¿no? Por ahí. claro. Y eso lo vemos como a lo largo de la historia, ¿no? Sí, Porque sí, primero fue sí, la oralidad, pero después sí. hubo quienes empezaron a recopilar esos relatos orales, los aedos, Ujú. la poesía oral, ¿no? Sí, sí, Eh, era la manera de llegar, viste, al espíritu de la gente también, ¿no? El hecho de poder claro, cantar y poder decir incluso por ahí hasta los juglares, viste, que podían transmitir una historia completa, pero sí tenían un ritmo, tenían una prosodia especial para poder hacer más fácil también la llegada a los otros, ¿no? Y después, bueno, qué claro, sé yo, el canto de cuna, no sé, claro. los rituales mágicos, se genera a través de lo que es sonido y musicalidad, un espacio muy particular, ¿no? Y eso es propio de la poesía. Claro, es decir que
tanto para escribir poesía como para leer poesía, hay que poner la oreja, ¿no? Hay Sí, 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 hay mucho de de lo auditivo, mucho de lo visual también. Yo creo que participan todos los sentidos. Creo que la poesía reúne a todos los sentidos, pero sí hay mucho de lo auditivo y sobre todo cuando ya, por ejemplo, el que escribe, ¿no? Terminaste un poema, hay que leerlo, porque el oído te va a terminar de decir lo que está bien, lo que no está bien, lo que hay que corregir, lo que se repite, si hay sonidos, viste, muy cacofónicos que por ahí quedan mal, o si vos querés a propósito hacer una determinada cacofonía, entonces ahí hay que jugar con el sonido. Y después para el que lee, obviamente, si vos lo trabajaste bien, el que lee lo recibe, recibe la música que vos quisiste darle. Entonces, claro. hay como un hilo conductor, ¿no? Que sí, va de oído a oído. Así como va de palabra a palabra, va de oído a oído. Oreja Eh, a oreja. claro, de ¿Y oreja a cómo, oreja. Claro. cómo es tu proceso creativo, Nancy, cuando vos producís un libro, te propones que sea un libro, o digamos, venís escribiendo y de pronto decís, tengo un libro entre manos, y qué haces Sí, después? Bueno, mira, contanos un poco el proceso. cada libro fue diferente. Ah, La reunión así, viste, sin una búsqueda determinada, pero que se fue juntando, fue el proceso de mi primer libro. Ese libro, cuando yo empecé a escribir poesía, bueno, de pronto empezaron a aparecer textos que resultaron más interesantes, viste, que ya querían decir algo específico, no eran solamente ejercicios, viste, de escritura, sino como, bueno, acá estoy queriendo transmitir una idea, acá ya tengo algo para decir, viste, entonces se fueron generando un montón de textos y ahí sí, llega un momento que decís, acá tengo un libro, lo puedo juntar. ¿Cuándo empezaste, Nancy? Mira, yo empecé en el año 84. Ujú. Es muy interesante mi situación de inicio, porque en realidad ni la busqué, ni la busqué. Yo siempre digo que yo no busqué la poesía me buscó a mí y me encontró, ¿eh? No, si te Eh, encontró, Me por suerte. encontró, me encontró. Sí, sí, sí. Yo voy un poquito más atrás, mira, te cuento Dale, más dale. atrás cómo vino la historia. Cuando no fui para nada de las personas que dicen a los 6 años que tienen ya idea de que van a ser escritores. No fue mi caso. Yo ni a los 6 ni a los 17 sabía lo que yo quería hacer, ¿viste? Entonces ahí hubo Claro. una situación familiar que fue entre graciosa y trágica en algún punto. El que sí tenía muy claro qué era lo que yo tenía que hacer era mi papá. Entonces, como yo no tenía ni idea qué quería hacer, él, que era un médico frustrado, o sea, él quería haber sido médico, hubiera querido ser médico y no lo pudo ser porque, bueno, las situaciones económicas eran muy difíciles. Él había sido enfermero, pero bueno, le había quedado ahí en la vena la idea de que alguien tenía que ser médico en la familia y esa era yo. Yo iba a tener que ser la Ah, vos médica de eras la la familia. depositaria de ese sueño, claro. Exactamente, ¿viste? Entonces, como yo no tenía un sueño propio, me hice cargo y dije, bueno, vamos a empezar a estudiar medicina. Entonces, bueno, huí despavorida, ¿no? Cuando empecé medicina, o sea, entré a la Claro. facultad y demás, pero no, no era lo mío, no era para nada lo mío. Entonces, la verdad que fue una crisis bastante grande. Mi papá se enojó porque yo no iba a ser la médica que él quería y yo, la verdad que todavía no sabía qué quería hacer. Entonces, seguí la línea docente que yo había hecho en el secundario y Sí. dije, bueno, mientras estoy trabajando ahí me voy a dar cuenta qué es lo que me gusta. Y ahí me di cuenta que sí, efectivamente me gustaban las letras, me gustaba todo lo que tuviera que ver con escribir, con leer, y dije, Sí, bueno, lo sí. mío es la carrera de letras por ahí, ¿no? Claro, Literatura. claro, Entonces claro. ahí empecé Joaquín B. González, empecé el Ah, profesorado de literatura, mira, mira, el mira. profesorado de, no sé si se llamaba lengua y literatura, una cosa así, hoy se Sí, debe llamar igual más o menos. sí. Pero claro, yo ya estaba trabajaba muy lejos, trabajaba cerca de Cañuelas y la verdad que me iba desde Cañuelas hasta Once, o sea, era una cosa de locos hacer esa vida. Hice Claro, un claro. año, pero en el interín de esa cursada, que después terminé dejando, porque la verdad que era muy difícil hacerlo,
tenía un compañero que me dice un día, mira, empecé la vez pasada un taller literario, ¿no querés venir? Que bueno, dale, vamos, en esta cosa de quien busca su destino, ¿viste? Y decir, bueno, a Claro, ver qué claro, pasa con claro. mi vida. Sí, sí, sí. Y ahí fui a un taller que se llamaba Ceci y la que coordinaba el taller era Diana Vélez. Ah, Entonces, mirá, mirá. eso fue un antes y un después del no saber qué hacer. O sea, cuando Diana Vélez se atraviesa en tu vida, entonces Claro, algo claro. muy importante Algo pasa. sí. O sea, ahí ya no te podías hacer la tonta, ¿me entendés? O sea, ahí, bueno, te Claro, haces claro, cargo de claro. esto, ¿no? Y ahí, de hecho, lo que pegó en mí, porque el taller era variado, es decir, se trabajaba todo tipo de textos, ¿viste? Pero a mí me pegó la poesía, no podía escribir otra cosa que no fuera poesía sin que yo lo supiera. En realidad, esto me remitió a un hecho familiar que después pude unir, ¿no? O sea, pude unir los puntos yendo hacia atrás. A los 11 años, el mismo padre que después quiso que yo fuera médica, él no supo lo que había hecho, pero me regaló las obras completas de Alfonsina Storni. 11 años. Yo no te digo que la entendiera, no sé si yo la No, entendía, claro, pero fue claro, abrir claro. el libro que me regaló. Además era un libro de edición de lujo, viste, con los cantos dorados, todas esas cosas. Y fue fascinante lo que a mí me pasó en ese momento. O sea, tampoco yo hice un registro tan fuerte de que la poesía me había impactado de tal manera, pero de hecho me acuerdo hasta el primer poema que leí, ¿viste? Abrías el libro y me fascinó esa textura, esa forma de escribir. No dije quiero ser como Alfonsina, no dije quiero No, escribir no, poesía, claro, pero claro. yo creo que ahí se sembró una semilla, ¿viste? O sea, o se gestó una semilla que, ¿qué pasó? 11 años más tarde, después cuando yo entro a este taller, encontró el agua propicia, los nutrientes propicios, la luz propicia, y bueno, y supongamos que yo fui tierra fértil, entonces ahí germinó esa semilla. Yo creo que eso ya estaba sembrado de antes, yo no lo sabía, y ahí es donde se despierta en mí el deseo de escribir poesía. Y ya se despierta de una manera que no lo pude dejar nunca. O sea, ya era Qué como decir, bueno, no, maravilla. no, esto es tuyo, esto hacelo, esto te viene, qué sé yo, te viene dado, o bueno, o como te decía, te atrapó, viste, vos no querías, pero te agarró la poesía. Qué maravilla, Y para bueno, qué así fue lágrimas, como, claro. como empecé, Qué así fue como maravilla. empecé. Acompáñame un segundo porque yo desactivé comentarios y preguntas, pero me aparecen, no sé a vos, pero a mí me aparecen los mensajes. ¿Vos no No, los ves? no los Ah, veo, no los veo. perfecto. Bueno, entonces está bien. Por ahí es para que yo no los vea. Ahí está. Ahí va. Qué maravilla, qué maravilla. Todo Así lo que que bueno, fue contaste. un empezar un poco casi distraída, ¿no? De mi parte, pero ya después no te podés distraer más. No, Cuando no, la claro, poesía te claro, abraza, claro. no podés soltarla Qué en realidad. maravilla, qué maravilla. Este, Y bueno, vos ibas narrando, estábamos en el proceso, los procesos en el proceso creativos. de los libros, claro, el primero surgió Claro, de eso, de ese taller, o sea, no de ese ese taller, yo taller. hice un par de años un taller, digamos, general, hasta que obviamente yo escribía poesía y se fueron juntando textos y demás, entonces ya pasé a un taller, ya lo que hoy se llama curaduría, ¿viste? O sea, un taller más individual junto con Diana, que me ayudó a terminar de gestar textos y a darle forma al libro, ¿viste? A Sí, darle la sí, estructura sí, del libro, y de ahí sí. surgió Craquelage, ¿no? Entonces, Ah, ok, ese fue el ok. primer libro que fue así, Bueno. hecho como de a pedacitos. De hecho, Craquelage está dividido en un montón de partes, como que son muchos pedacitos que se fueron juntando, ¿Podemos y compartir algo de dale, Castelar? sí, Dale. dale. ¿Vos querés leer algo o querés que yo lea algo? A mí me gustan las dos cosas. Me gusta mucho escuchar la voz de los propios poetas y de las propias Sí. poetas. Y después también te comparto.
algún poema que me haya Bueno, impactado. mira, te leo uno que habla justamente del poema. En realidad es una serie que habla sobre los dinosaurios, pero este es específico sobre el poema. Dice, mi poema es un dinosaurio blanco, se ha vuelto loco, dice haberme visto dentro de él, me ha vuelto loca, digo haberlo visto dentro de mí. Quien nos viera así de locos, en propiedad privada, sin poder pasar. Qué Es eso. hermoso. Y sigue, en realidad, es la continuación de la serie, ¿no? Que tiene esto. Te leo este también, así lo Sí, concluimos un sí, poquito. claro, claro. Si te dejo solo, si me dejas sola, moriremos los dos de alguna forma, como murieron antes los blancos dinosaurios cuando nadie los vio. Nosotros dos tenemos algo que vernos para seguir viviendo. Qué hermoso. Eran partes del Crackelash. A mí me gustó el primer poema, me impactó ya el primero, apenas lo abrí, Ajá. el libro, que dice, de todos los puntos cardinales elijo el ombligo, porque es el único que me lleva al origen de todos los rincones de la tierra. Elijo el vientre, porque es allí donde se inician las fisuras. Mm, sí, tal cual. Y sigo pensando lo mismo. Sigo pensando, ahí, uno sigue pensando lo mismo. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo, no? Todo esto que Sí, escribiste en aquella época, ¿cómo lo sentís ahora? mira, hay dos cuestiones. Una cambia con el tiempo, ¿no? Entonces, es probable que lo que vos dijiste, bueno, ya está, es algo que tenías que transmitir y ya lo transmitiste. Si es una idea muy profunda, si es porque uno tiene siempre como puntos claves a los que vuelve constantemente, ¿no? Entonces, recurrencias que van a estar todo el tiempo, ¿no? Entonces uno gira sobre lo mismo y lo dice de diferentes maneras a lo largo de la vida. Pero a mí lo que más me importa de un poema es que resista la lectura, más allá de que yo piense igual o no lo que escribí o que mi vida haya cambiado y hoy estoy en otro punto totalmente diferente. Me parece, y ahí sí es una cuestión, parte de lo que aprendí de Diana como exigencia, pero también me parece que es algo que conlleva la poesía, es el hecho de decir, bueno, corregí, se precisa, trata de trabajarlo cuando sale la idea, eh, pulirlo para que sea lo mejorcito, para que esa música, como decíamos, suene bien, ¿me entendés? Y si sonó Mm, bien cuando vos lo trabajaste, no importa qué dijiste, pero eso va a seguir en el tiempo sonando bien, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me interesa, porque por eso soy muy obsesiva con la corrección de los textos, ¿no? Por eso tardo mucho también, es decir, mis libros han estado bastante distantes uno del otro porque me tomo mucho tiempo de corrección, hago leer los textos a otros, a veces Eso te te iba a hacen. preguntar, eso te iba a preguntar, porque yo también soy tardona entre un libro y otro. Sí, sí, sí. A mí me Soy muy gusta que tardona. primero que Sí, descansen, una cuestión de que claro, descansen claro, para ver si después claro, cuando los lees decís, esto está bien, o te claro, salta alguna claro. cosita que no te gusta. Y después, por ¿Pero otro das a lado, leer a distintas personas antes de publicar? si puedo, sí, tengo una amiga que es mi lectora oficial, que es Silvina Sazunic, Ideal, que con claro. ella hemos hecho el taller en Origen, este taller que te comento, bueno, nos encontramos ahí, así que somos amigas desde la primera hora de la escritura, Ah, mirá. y entonces yo leo lo de ella y ella me lee lo mío, y además con la consigna de, a mí no me interesa que me lean y me digan, ah, está bueno, qué lindo que te salió, no, no, Claro, yo quiero que me digan, claro. esto suena mal, acá no se entiende, acá lo dijiste dos veces, estás repitiendo la Total. idea, mirá, se te pasó tal cosa. Bueno, necesito un ojo que me ayude a ver lo que por ahí yo no puedo ver, ¿viste? Entonces, que ya de por sí soy bastante exigente, pero la idea es que te ayuden a corregir. Vos sabés que el tema de la corrección
es un tema dentro de lo que es toda la escritura, no solamente la poesía, Sí, sí, porque sí. es como que a veces hay cierta, la gente reniega del hecho de poder corregir. No, no, ya está, ya salió, ya salió la idea, ya dije lo Claro. que quería decir. Sí, está bien, por ahí salió la idea, pero después hay que darle forma y hay que darle música y hay que ver dónde van las palabras y dónde van los silencios. Y hay que trabajar. Para mí es un trabajo de orfebrería, el trabajo de Ah, poesía. bueno, viste que el nombre de este ciclo también tiene que ver con el trabajo. Sí, sí, Era vos una de sabés que las yo lo... preguntas que yo quería hacerte, ¿no? Si Sí, para vos el hecho de escribir poesía es un trabajo. sí, es un trabajo, no es remunerativo para mí, particularmente Claro, en este claro, momento, claro, ¿no? claro. Sí, más No allá digo de lo que remunerativo, no claro. digo que para otros no lo sea, hay gente que ha llegado a un nivel importante y, bueno, vive también de la venta de sus libros, qué sé yo. Claro, No es mi claro, caso. claro. Pero sí es un trabajo en cuanto a lo que requiere, es decir, requiere sentarte a trabajar. No es, yo no lo tomo como un hobby ligero que de pronto decís, bueno, cuando me sobran unas horitas, no, no, sino como que me genera la preocupación de poder llegar a un producto eh, bueno, por lo menos digno Ah, desde mi punto de vista, ¿no? Hasta donde yo puedo en cada momento que escribí. Este, ¿le dedicás ciertas horas en tu vida? O sea, ¿está en tu vida cotidiana o es por épocas? mira, no todos los días, yo en este momento estoy haciendo la carrera de letras, la carrera que yo dejé, la reinicié después en la facultad, ya grande, ¿no? Entonces, bueno, después Bien. también además la suspendí y ahora ya retomé, hace un tiempo atrás, retomé la carrera. Entonces, cuando estoy con las cursadas se me hace bastante difícil, pero si no, sí, estoy casi siempre, o sea, son diferentes pasos, porque por ejemplo, a veces surge una idea y entonces la anoto y trato de darle la mayor cantidad de datos que en ese momento mi cabeza me tira, ¿no? ¿De las que Este, tienen libretitas o con el celu te manejas? si estoy en la calle con el celu, a veces me surge a la noche, ¿viste? Y te viene una idea a la Claro, noche, tengo el celular claro, al lado y me grabo. claro, Entonces claro, grabo la claro, idea que claro. vino. Eso también es parte del trabajo. Y después, si no, bueno, después ya lo que hago sí es tener un cuaderno para cada cosa que va, o sea, un cuaderno donde voy buscando las cosas que van surgiendo. Y ahí se da otro proceso, por lo menos en el último tiempo, empiezan a surgir cosas que ya empiezan a estar hiladas, entonces vos casi perfilás el libro antes de que ya digas, ay, tengo tantas cosas, Mm, voy a armar un libro. Es como que la cabeza va siguiendo una idea, tal vez, y entonces todo va en relación con esa idea, ¿no? Eso en cierta forma, por ejemplo, me pasó con el último que saqué, que es Jardines en el Cielo, y que tiene que ver con, es un homenaje absoluto y completo a mi mamá. Entonces, ese se fue armando mientras estábamos cuidándola a mi mamá, que estaba muy mal, muy grave, y la acompañábamos, y entre los diálogos que teníamos, y las cosas que íbamos recordando, y cosas que salían de nuestra vida y demás, ahí se fue armando el libro. Yo eso lo anotaba en ese bendito cuadernito. mirá Cuando mi mamá vos. falleció, dije, bueno, a ver, voy a mirar el cuaderno. Y estaba prácticamente el libro armado, Ah, qué porque bárbaro. tenía ahí un montón de cosas, de datos, de anécdotas y de situaciones. A veces, viste, anotaba, floreció tal planta, por ejemplo, para que te Mm. des una idea. Sí, Entonces, sí, a sí, partir sí, de sí. ahí hay un hilo que hay que tirar y tirar y tirar y sacar, bueno, a ver qué quieres decir con esto, viste. Bien, Pero bueno, bien. son diferentes formas de generar un libro. Ahora, hay, Vamos a Jardines en el Cielo, ¿querés? dale, 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 espérate que lo tengo por acá, acá está. Cuando abrí se veía al revés, viste, no se veía mi cara y vieron el lío que tengo acá en la mesa. Ay, acá, bueno, mira, te voy a leer uno que, si querés que te lea yo, Sí, ¿no? Que claro, por también favor, muchas habla gracias. de... Vos elegí el que gustes.
pero este Vamos a contar también, a los compañeros y a las compañeras que empieza, bueno, dice Jardines del Cielo, Nancy Montemurro, a la memoria de mi madre. claro, que ya cuando el libro salió ella ya había partido, ¿no? Este, y bueno, este une un poco el trabajo de ella con el mío, ¿no? El poema se llama Como vestidos de novia. Yo quisiera escribir poemas hermosos como los vestidos de novia que cosía mamá, con tanta precisión en los detalles, perlas, puntillas, strass, cada adorno en su lugar, tus manos moviéndose sobre la tela como si palparan el cuerpo de la joven que deseaba lucirlo, delineando los espacios vacíos, silencios que también hablan en el poema, los hilos fuertes en el borde de las formas. Mamá era cuidadosa en ese minucioso trabajo, y así como ella cosía, yo quisiera escribir. Bravo, Gracias. bravo, bravo. Muy Es, bello, es, muy bello. es parte de lo que te decía, ¿no? Lindo, como cosía ella, yo quisiera escribir. Y Sí, así escribí, y así tiene la escribí. misma, el mismo nivel de obsesión por lo pronto. Sí, qué bello. Sí, sí, sí. Leer La muerte de Eva. Ah, ese es Con, difícil de leer ese. con los ojos llenos de asombro, como si lo estuviera viendo ahora, mamá me cuenta sobre la muerte de Eva. Ella era por entonces una obrerita de apenas 19. Con sus compañeras de fábrica fueron a hacer las largas filas bajo la lluvia. Todo era inmenso, afirma, la caravana, el dolor de la gente. Me impactó ver la tiesa en su cajón, ya sin palabras, joven, hermosa, pero muerta. Y de pronto no dice nada más. Yo sé que le caló tan hondo el frío de ese cruel invierno como el desamparo al que caían las almas de aquellos que la amaban. Ujú. Hermoso lo leíste. Yo te aplaudo a vos. Te contrato, No, Ciela. Te contrato para mis lecturas. pero es mi oficio. Sí, sí, se nota mucho, se nota mucho. Me emocionó muchísimo, Nancy. Me emocionó Sí, sí, muchísimo, muchísimo este poema. Muy, sí. muy bello. Y es una escena real, así de Claro, diálogo, claro, porque claro, una sí, escena sí, sí, muy vívida. sí, 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 sí. Claro, totalmente, totalmente. Este, ¿Leer otro de este libro? dale. Bueno, acá el libro avanza con diferentes momentos de la vida de mi mamá, ¿no? Desde niña hasta más grande, cosas del casamiento y después cuando nos tuvo a nosotras, a mí y a mi hermana, y después va avanzando hacia la etapa de enfermedad y despedida. ¿M? Eh, Así que te leo uno de esas etapas, ¿querés? O Dale, preferís. sí, 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 lo que vos quieras. Bueno, acá este se llama Después de la lluvia. Es verano entrado. Amaneció húmedo esta mañana. Debe de haber llovido anoche. El parque rebosa frescura y brilla el verde en la plenitud del día. Los pájaros a sus anchas cantan felices. La habitación da al parque, y aunque enferma mi madre, puede captar estos detalles de belleza, como si Dios le estuviera diciendo, mira qué magnífica mi obra. Qué bárbaro. Gracias. Tremendo.
tremendo, tremendo. Y después, Tremendo. previo a esa etapa, Dale, antes de que llegara este tiempo final, te voy a leer uno que dale. también tiene que ver con todos los detalles de época, tal vez, ¿no? Yoga. A los 82 años, después de la muerte de mi padre, mamá comenzó a usar pantalones. Siempre se había vestido con pollera, obediente a la premisa, los pantalones los llevan puestos los varones. Así eran las mujeres de antes. Recién entonces pudo empezar a hacer yoga, como si la muerte del esposo le permitiera tomar conciencia del propio cuerpo, sentir el corazón latiendo a un paso del final. Wow, wow. Tremendo. Tremendo, ¿no? Esto de como si la muerte del esposo le permitiera tomar conciencia de su Sí, cuerpo, ¿no? sí, sí. Eran estas mujeres, viste, que por ahí relegaban tanta cosa, ¿no? Porque me llamó mucho la atención este detalle. Claro, Solo empezó a usar pantalones como cuando... Y hacer algo con su cuerpo aparte, no solamente usar pantalones. Cuando claro, claro, aparece, de su cuerpo. sí, como reglas muy Sí, fuertes de esas épocas, ¿no? encarnadura, ¿no? La Sí, conciencia de la encarnadura. sí. Bueno, vos fíjate esas cosas, ¿no? Que de pronto son cosas que suceden alrededor de una, uno le presta atención o no. O sea, pueden pasar desapercibidas por completo. Y creo que un poco la mirada del que escribe está puesta para poder descubrir esas cosas que están detrás del velo de todos los días, ¿no? Entonces, empezar a preguntarse, tal vez hacerse preguntas que nunca antes te hiciste, por qué pasaba esto, qué es lo que hubo antes, después, qué se esconde, qué sé yo, ¿viste? Y de lo mismo digo para lo que es un hecho cotidiano como para, no sé, lo que es el florecer de una planta, o sea, o un amanecer, ¿me entendés? Creo que en las preguntas que vos te podés hacer, en la mirada diferente que podés tener, ahí hay una construcción poética. O sea, o Bueno, por lo menos empieza la construcción poética, esto ¿no? que decís es muy importante, ¿no? Que es muy lindo de escuchar eh, y de cómo las preguntas que nos hacemos, ¿no? La forma de mirar el mundo. eh, Mm. eh, Incluso las que no nos podemos responder, ¿no? Porque no es que siempre claro, encontrás preguntas, pero no, por lo no, pronto es una claro, manera diferente claro. de ver. Esa es la cuestión, me parece. Digo que llueven corazones, así que Llueven los corazones, mirá, sí, es a re ver, poético, llueven sí, corazones. llueven corazones, Nancy Montemurro. Bueno, bien. Sí. Este, la poesía sigue escribiéndose y reinventándose a pesar de la locura, ¿no? Sí, Ah, sí, nadie eh, va a poder vencer a la poesía. No hay forma de que esto se acabe alguna vez. O sea, es constante, yo creo que siempre surgen poetas, siempre hay formas nuevas también de descubrir, de poder escribir las cosas, ¿no? De decir las cosas. En general, esto lo digo muchas veces con gente conocida cuando nos podemos hablar sobre esto, ya se ha dicho todo, ya se hablaron casi todos los temas. ujú. Siempre se vuelve siempre a, a lo mismo, a las cosas que les van pasando a los seres humanos, ¿no? Entonces, es como que, bueno, volvemos sobre los mismos nodos, ¿no? Pero Ujú. siempre se dice diferente, siempre se dice Pero de una siempre se dice manera. diferente, ¿no? Claro. Y lo que se observa también es siempre diferente, ¿no? Sí, también, claro, porque vos lees cosas que por ahí leíste hace 20 años atrás, volvés a tomar un libro y también lo lees diferente. Entonces eso cambia tu mirada, cambia tu lectura, cambia la forma de decir, cambian los tiempos, pero digamos como que siempre apuntamos, viste, a un ángulo, al otro. Es un caleidoscopio todo esto
muy Sí, sí, general, muy grande, sí. muy amplio y muy diverso, ¿no? Entonces, bueno, para cuanto color quieras, va a haber un poeta. En ese sentido, siempre va a Monstruo, haber alguien para escribir. monstruo esto que decís. Y Nancy, ya que mencionás la lectura, vamos a contar que sos bibliotecaria. Sí, Si trabajé bien como biblioteca. lo mencioné al comienzo, ¿no? Mm. ¿Cómo, cómo, cómo se lee hoy en en la era de la tecnología y de las redes? ¿Qué observación haces con respecto a la lectura? ¿Es cierto esto de no se lee tanto? ¿Se lee igual, mucho, poco? Mira, Sí. es amplio el tema, ¿no? Yo hace ya unos cuantos años que me retiré de un trabajo constante, de muchísimos años de trabajo en, en biblioteca, ¿no? El trabajo en las bibliotecas escolares donde estuve, yo trabajé en primaria, secundaria, terciaria, es muy interesante, es muy lindo y sobre todo en primaria, que es donde más se requiere y se visita la biblioteca, digamos, el grado visita la biblioteca, ¿no? Los maestros llevan a los chicos al grado para trabajar. En esas instancias donde yo trabajé, sí se leía mucho y se aprendía a leer. No, no aprender a leer en el sentido del deletrear, sino Sí, sí, sí. de poder interpretar el sentido de un texto, de poder ver los Claro, claro. detalles, ver en qué giro te tenías que parar para poder captar la esencia del texto y demás. Eso se hace. Me quedo ahora un poquito como ahí, tal vez fuera de órbita con respecto a lo que está pasando en este momento con esta era digital, que creo que sí está alejando un poco, por lo menos ese preciosismo, ¿no? De la lectura. No digo que pase con todos, pero es algo que te atrapa. Vos viste que uno tiene el celular en la mano y ya tenés el sonido y respondemos como los perritos de Pavlov, entonces suena y vamos corriendo y vemos Sí, sí, sí. y hasta te pasa que escribís y escribís mal, o sea, se escribe mal, porque el corrector Claro, te claro. autocorrige, entonces el texto sale lo que quiso salir y no lo que vos quisiste, entonces bueno, hay como un problemita de comunicación en este momento que la Claro. verdad que no tengo el nivel de análisis como para poder decir en qué punto estamos. No me está resultando muy inocente, no me está Claro, resultando muy inocente eso que está claro, pasando. Me parece que hay una tendencia a que la mente se atrofie, a que, bueno, viste, el que no piensa, el que no puede discernir, el que no entiende, y bueno, si no entendió no importa, y bueno, la vida después la política te pasa por arriba, y bueno, así tenemos el mundo que estamos teniendo, ¿no? Entonces, justamente a mí me parece que la lectura en las escuelas, la lectura de cualquier tipo de literatura, eh, la lectura de poesía, sobre todo también, ayuda a que justamente eso no suceda, ayuda a que realmente las mentes no se atrofien, ayuda a que vos puedas tener por lo menos la inclinación a poder pensar en algo diferente, o claro. que esa estructura tan rígida que ya se te está como enquilosando en la cabeza, se rompa un poquito y que de golpe se te quiebre algo, ¿me entendés? Entonces Sí, sí. vos puedas pensar que que puede haber una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Ahí está. Que no es que vas a encontrar la solución, pero esto que decíamos antes, por lo menos te podés empezar a hacer preguntas, ¿viste? Y a mí me parece que en eso toda la literatura es fundamental, porque sí, te lleva a un sitio absolutamente distinto de lo que estamos escuchando a diario, ¿viste? El romper, y la poesía en eso es fundamental, es la ruptura del lenguaje, ¿me entendés? Es poner las mismas palabras que vos usás en el cotidiano, ponerlas en un uso absolutamente diferente que sí o sí obliga a que por lo menos conectes diferente, viste, las neuronas y que además dejes que eso te toque y te emocione.
Entonces, yo creo que, bueno, que es una especie de punto bastante importante como para no perder nuestra esencia humana, ¿viste? Me parece que es Claro, claro. como, bueno, por ahí yo le doy un valor muy grande, pero creo que sí, que tiene ese valor formativo y de y en cierta forma de salvación, ¿no? Mucha gente que Claro que escribe sí, dice, a mí la claro escritura que me sí, salva, ¿no? totalmente, totalmente. Eh, y yo creo que sí, que es una forma de salvación. Creo que es una forma de salvarnos entre todos, el que escribe, el que lee, es algo en donde también nos conectamos con esa humanidad, todos, Sí, todos. Esa línea que se absolutamente. genera conecta, ¿me entendés? Nancy, ¿qué libro recomendarías De para leer poesía, hoy? De poesía, de lo que quieras. mira, depende a mí me encantan miles de autores, qué sé yo, algunos son maravillosos. Ahora en el último tiempo eh, me gustaron mucho las poetas norteamericanas, eh, pero por ejemplo, un poeta que a mí me encantó en su momento cuando lo leí fue Whitman. Me encantó leer a Whitman. Me parece que es un poeta que además es de los que vos lees una vez y decís, ay, qué bueno esto, qué interesante, y lo volvés a leer otra vez y decís, wow, mira todo lo que había acá adentro, Sí, que sí, viste. sí, tal cual. Entonces es alguien que te va abriendo caminos. Si querés meterte en algo argentino y que te movilice en la más médula de Girondo, o sea, si te metes ahí, chau, ya está, ahí entraste en la poesía. Eh, pero también lo podés leer Spinetta, qué sé yo, o sea, Sí, podés leer Spinetta claro, claro, y entras en claro, un sí, mundo absolutamente claro, interesante, ¿me entendés? claro, claro. Hay Nina Después, bueno, Solari. a mí me gusta, por ejemplo, tengo gustos muy variados, ¿no? Pero si querés leer una poesía que vas a entender y que te va a conmover, Miguel Hernández. Lees Miguel Hernández y no puede no tocarte esa poesía. O Machado también, Machado es maravilloso, ¿viste? Lorca también es maravilloso, o sea, los españolitos Claro, que hemos tenido son exactamente, muy, muy buenos, ¿viste? exactamente. Y bueno, qué sé yo, acá en la Argentina hay miles, miles, bueno, obviamente Diana Velesi la recomiendo ampliamente, ya tiene sacada su obra reunida, así que tiene 2 tomos de obra reunida, cualquiera que compren. Pero Claro. hay libros muy particulares, La Edad Dorada es muy lindo, de Diana Velesi, aunque a mí me gusta mucho, mucho Crucero Ecuatorial, que es uno de los primeros libros que yo leí de ella cuando empezamos allá a trabajar, y era Ah, casi mira, uno de ese los no lo primeros de... tengo. Mira. Está, bueno, en la obra reunida está, Crucero Ecuatorial, bellísimo, bellísimo. Y son libros que son de acceso, viste, fácil, ¿no? ¿Sabés que No te metes. la tuvimos a Sí, Diana Velesi de sí, sí, visita? lo vi. La tuvimos, Muy sí, sí, lindo, sí. muy lindo, muy charlado, muy Sí, hermoso sí, estuvo el muy encuentro. lindo, muy lindo. La verdad que Este, la amé. sí, bueno, es imposible no La amé. amarla. Nancy, ¿te Este, parece que cerremos leyendo? dale, dale. Porque viste que Instagram se corta, entonces no me Ajá, gusta que se corte de golpe dale. y me gustaría que este encuentro se cierre con la lectura de tus poemas. Podemos ir a que vos quieras, podemos ir a Rumbos del Viento, Arcanos Mayores. Mira, Arcanos es, eh, es un libro raro porque en realidad es un libro que pretende mostrar en poemas cada arcano de los arcanos del tarot, ¿no? Mm. Te leo uno si querés de arcano, pero es Ah, una bien. escritura muy particular. Este libro tiene toda una historia, porque este sí fue armado casi por pedido, ¿no? Pues yo seguía un trabajo que estaba haciendo mi hermana sobre los arcanos y yo escribí los textos, o sea, salió un libro de autor de aquí, bueno, tiene los grabados de mi hermana. Te leo La Templanza, que Que es lo una... explicás en el prólogo, ¿no? Que muy bien lo explicás en el prólogo. Claro, o sea, Bien. no se intenta contar o explicar lo que quiere decir el arcano.
sino claro, que la escritura del poema es un arcano en sí mismo, en realidad. O claro. sea, así como de Ah, pronto tenés el bien, claro. dibujo, también tenés el texto, El ¿no? poema, Pero sí está todo lo que encierra ese arcano en sí, ¿no? vale. El 14, porque viste que los arcanos van de 0 a 22, Sí, sí. los mayores, después están todos los menores, ¿no? Eh, es la templanza. Y es una linda carta la templanza. Es algo que deberíamos tener más en estos Sí. tiempos. Eh, la templanza. Pasar de la plenitud al hueco, del vacío a lo lleno, sin excesos de gozos ni de llantos, tal como pasa el agua de una ánfora a otra en el trasvase alquímico sin derramarse. Hermoso. Ese es un arcano, por ejemplo. Esa era la forma de leer un arcano. Y después, si querés para cerrar, te puedo leer uno que también habla sobre el poema, pero ya de Rumbos del Viento. En, Ah, el- en, el- dale. en Rumbos del Viento hay varios que yo me detengo a hablar sobre lo que es un poema o sobre lo que es la escritura, y este es uno del final casi. Un libro que está dedicado, dice a mi hija Lucía, el Mm, sentido de todos los rumbos. sí. Bellísimo. Eh, Cada poema concebido resulta una caricia que calma y silencia los sonidos agónicos. Nadie instaló en este espacio la muerte. Es el sitio más puro, única gema intacta de mí misma. Hermoso. Este es alguno de los que habla de lo que es la escritura, ¿no? Así que Hermoso. bueno, Hay uno que le dedicas a Diana. sí, porque yo Que también tuve dice, un jardín. Ella tener un tiene su... jardín, tener un jardín como si fuera un mundo, con leyes de vida y muerte. Entender la voz que me habla de la tierra, caminar descalza, para que nazcan raíces y sentir cómo fluye la savia mientras los brotes crecen. Hermoso. Sí, sí. Imagino que ella lo leyó. Sí, 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 ella lo ha visto, ella estuvo en la presentación de este libro. Lo que pasa es que ella tiene un libro que se llama El Jardín, que también es Claro, bellísimo. claro, tal Ese es, cual. Sí, ese es sí, sí. donde, bueno, tiene su propia experiencia del jardín y Claro. entonces es casi imposible si vas a escribir sobre un jardín no tenerla presente a ella, ¿no? Ah, Entonces, bueno, no podía no dedicárselo, era como fundamental. ah, Y esa es mi experiencia del jardín, ¿no? ah, sí. Nancy, ¿con qué poema te gustaría cerrar el encuentro? A ver, quizás con alguno de... ¿Qué nos quisieras regalar para que nos quede ahí resonando en los días? En los días, Un hay uno cuento. que es una anécdota muy, muy interesante, es el libro del último, de Jardines en el Cielo. Les va a Sí, quedar resonando porque es una anécdota muy particular, pero bueno, es sí, para que se vea también cómo desde un hecho vital puede salir un poema, ¿no? sí, Este se llama Leche de Yegua. sí. A poco de nacer, la tos convulsa casi me mata. Era la primera hija y mis padres, desesperados, no sabían qué hacer. Otra vez el destino acercaba la muerte a los pequeños como una desgracia de familia. El doctor Gutiérrez no dio mucha esperanza, pero un paisano de cerca de las vías, viendo a mi padre triste y preocupado, le dijo que debía darme leche de yegua, de esa yegua que había parido hacía poco en los corrales cercanos, que podía ir cuando quisiera, que le daría un poco cada vez. Y ahí fue mi madre día tras día, con su jarro enlosado, una mujer criada en el campo, frente a una yegua que podía salvarle a su hija. Un giro del tiempo en la sincronía de la vida para romper hechizos y destinos. Lo cierto es que me salvaron mi madre y esa yegua, y aquí, agradecida, lo estoy contando. Ah.
Va a resonar, vas a ver. Bueno, por aquí, agradecida y en nombre de todos los compañeros, las compañeras, en nombre de Ricardo Rojas Airala, Un beso enorme para muchísimo, Ricardo, que es un genio total. genio total, Sí, gracias para a vos él. también, Ciela, me encanta charlar contigo. Ha sido muy lindo. Esto es totalmente distendido. Es muy lindo hablar así. Y Faltó el bueno, cafecito de entre medio. no, pero yo tenía el matecito, vos Sí, sí, viste. te vi, viste, lástima no lo podemos cruzar, pero bueno. Nada, sí, es un placer estos encuentros Sí, la y es verdad que un sí. placer, fue un placer inmenso conversar con vos, compartir Igualmente digo. poesía, pensar, ayudarnos, ¿no? Como acompañarnos en estas horas que nos Sí, toca difíciles. vivir, en estos días, Sí, 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 en sí. estos este momento histórico. Sí, que es La bastante poesía, como complejo, vos ¿no? dijiste, la poesía nos salva. Sí, y espero que nos salve mucho más. Sí, Así claro que que bueno, sí. muchísimas gracias, Ciela, la verdad que Gracias, fue muy Nancy. lindo. Gracias. Perdón por mi primera torpeza de no poder acceder Nadie se al... enteró. Nadie se enteró. Eso no Nadie se sabemos. enteró, ¿no? Lo Bueno, sabemos quedamos bien. nosotras nada más. Quedamos bien, está bien, bárbaro. Pero bueno, muchas Gracias gracias porque la por, verdad que sos muy cálida para una charla así, la verdad que muchas gracias. bueno, Y gracias por gracias a tu Richard por poesía. tenerme en cuenta y bueno, y un saludo a todos Ah, los trabajadores. besos a Richard, Un besos beso a grande. Adriana Carricar, besos a la gente del Va Poesía. Sí, eh, también a todos, son todos también. conocidos y amigos míos, así que bueno, Bueno, y que viva la poesía. que viva la poesía y Viva que la vivamos poesía. nosotros en poesía. Que no nos falte el trabajo. Sí, que no nos falte el trabajo, totalmente. Un Bueno, abrazo gigante, gigante, un gigante. beso grande igualmente, igualmente. Chau, chau, Chao. hasta luego.